Hoy hemos tenido un cambio en nuestra situación epidemiológica para informar que es el nuevo, el rebrote o la nueva aparición de casos que ya habíamos anunciado en la conferencia de prensa anterior, que nosotros esperábamos que se pueda contener con las medidas y si no íbamos a esperar un nuevo caso. Los tenemos, estamos teniendo un rebrote. Y ya no tenemos, los nexos como teníamos antes. No se pueden tenemos varios casos que ya no podemos determinar nexos, con lo cual ya podemos hablar claramente de circulación comunitaria. Por consiguiente, tenemos que empezar a tomar un montón de medidas preventivas, esperando un aflujo de casos que pudiesen llegar a saturar nuestro sistema sanitario. Así que antes de tener la saturación y viendo que tenemos algunos casos índices que nos podrían estar indicando un aflujo de pacientes mayor, hemos empezado a tomar algunas series de medidas. Hoy la situación, particularmente la foto, sería que de un total de 170 pacientes confirmados o personas confirmadas de coronavirus desde que se inició el brote en el distrito, quedan 32 activos en este momento, de los cuales 3 lamentablemente fallecieron, y del distrito, en realidad, los 32 son de Torkins. El aflujo mayor de contagios es directamente en Torkins. Tenemos 2 pacientes que fueron de zonas alejadas, de nuestro partido, limítrofe, nuestro partido con Puan, que ya están de alta, y tenemos un paciente activo de Chasicó que también está por ser dado de alta. Por consiguiente, el foco más importante de circulación de virus es Torkins. Así que con este panorama, que no parece importante si hablamos de números absolutos, pero en un porcentaje, como para poder hacer una escala epidemiológica, es muy grande, porque tenemos un índice, alto de fallecimientos. 3 pacientes parecen poco, pero son muchos, sobre todo para el que le toca perder un familiar. Y para lo que es la población nuestra, es alto. En este sentido, y al haber tenido hoy un brote en nuestro hogar, en la residencia geriátrica, que es la municipal nuestra, con 3 casos en este momento, que afortunadamente son 3 residentes que se encuentran en muy buen estado de salud, la están pasando realmente casi sin síntomas, ¿sí? No se puede decir asintomáticos porque tuvieron algunos síntomas que nos dieron el indicativo de enfermedad, pero la verdad que están muy bien, hoy no están corriendo riesgo, y digo hoy porque esta enfermedad en los ancianos y en los pacientes de riesgo es día a día. Entonces, viendo esta perspectiva, estamos tomando medidas precautorias como para poder hacer una contención del foco dentro del hogar y esperando la mayoría de los casos, como le dije al inicio. ¿Cuáles son estas medidas? La principal es un aislamiento distinto al que se conoce, que es un aislamiento que se llama en burbuja, que es dentro de la zona donde están los casos, que es dentro del hogar. Se aísla toda la población del hogar y se aísla en una modalidad distinta al personal. Entonces se sigue trabajando sobre el paciente, sobre el residente, pues no son pacientes, no son enfermos, son residentes. Se sigue trabajando con ellos, sigue trabajando el mismo personal, mientras no está sintomático, no está enfermo, sigue prestando servicio solamente en ese lugar y no tiene interacción con la población. Por eso es en burbuja, como el término que se acuñó para los jugadores de fútbol, ¿no? Es una comunidad cerrada, Entonces, de esa forma se puede seguir dando asistencia al residente, no se le cambia mucho su mecánica y le podemos dar contención, porque si los tuviésemos que internar, como pasó al inicio de la epidemia, no tendríamos capacidad. A la luz
de lo que también veníamos marcando, que el principal centro de derivación y contención de pacientes para nosotros, y sobre todo críticos, es Bahía Blanca, y hoy Bahía Blanca es de público conocimiento que el sistema está saturado, ¿sí? Podríamos decir, no, que está al borde de saturación porque el porcentaje no es el 100%, pero en realidad lo podemos considerar saturado porque están dando respuesta como pueden a su población. Entonces nuestra capacidad para poder derivar, digamos, quedaría media nula. Así que estamos tomando nosotros los recaudos como para poder ampliar nuestra capacidad de respuesta en forma preventiva, para que cuando vengan ya nos tengamos preparado la situación. ¿Cuál va a ser la medida inicial? Vamos a mudar la población del hogar a otro establecimiento que nos va a dar algunas ventajas para poder aislarlo, porque es una estructura de lo que era un hotel. Entonces nos va a permitir esos pequeños aislamientos de los que hablábamos recién, de los pacientes que ya sean positivos. Nos va a dar una mejor maniobrabilidad en lo que es la prevención y el uso de los elementos de protección personal para el personal, para evitar, digamos, mayores contagios. Y eso nos permite a nosotros, en la infraestructura donde está emplazado en este momento el hogar, que es parte del hospital, ampliar la zona nuestra de COVID, y de esa forma tendríamos una ampliación de camas como para poder dar respuesta. Por supuesto que esto es temporario, luego el hogar volverá a funcionar, tenga que funcionar, pero mientras dure la pandemia, mientras tengamos este tipo de casos que están desbordados, mientras esté descontrolada, digamos, como está hoy en Torkins, la pandemia, son las medidas que hasta acá vamos tomando para prever. Cuando veamos que tengamos una saturación o digamos una ocupación que podría peligrar la saturación, digamos, ahí iremos viendo a los otros planes de contingencia como para poder internar. No queda mucho margen de maniobra por lo que se ve, hablando de lo que es el geriátrico, ¿no? Digo, más allá de esta posibilidad de poder trasladarlos tal vez a los que están afectados por el virus a un hotel, por ejemplo. Ahora con el personal, vos manifestabas, no tenés mucho margen en cuanto a esto de, salvo que tengan algún síntoma, obviamente imagino que se los hizo parar y demás, pero digamos, esto de mantener este circuito trabajo, domicilio, trabajo. Sí, esto es algo, digamos, inusual, pero es el trabajo de pandemia. Esto es lo que está pasando en toda la provincia, y nosotros no podemos ser una isla. En Bahía Blanca hay un número grande de geriátricos afectados que no podrían ir nunca a los hospitales, porque un solo geriátrico o hogar geriátrico, una residencia, saturaría cualquier hospital, ¿sí? Entonces, en este momento es la única forma que tenemos de trabajar. El recurso humano siempre fue lo más difícil de conseguir. En Bahía Blanca es difícil, imagínense nosotros acá. Entonces, es la única forma que vamos teniendo de poder dar respuesta a la gente, a los pacientes, y aparte dar una contención del caso. No obstante, hay otras medidas que ya son más particulares por ahí de este municipio y de esta localidad que permite dar esto, como que se le está dando también la posibilidad al personal de aislarse en otro lugar, ¿sí? El municipio le está dando un lugar donde pueda residir el personal para el que quiera salir de su casa y de su entorno familiar, para de esa forma que esté protegido y sea, digamos, más libre. Así que ya están los lugares designados, ya el personal tiene esa posibilidad, ya tenemos, digamos, visto cómo... esto ya lo teníamos nosotros previsto, ¿sí? Por eso sale tan rápido. ¿Cómo está la situación hoy en cuanto a esto que vos estás marcando? ¿Están cuidando al personal que está atendiendo a la gente que está en el hogar, en este caso específico, y lo mismo para, obviamente, el funcionamiento del hospital en línea general? Ahora,
¿Han hisopado en este último tiempo a, no sé, enfermeros, médicos? ¿Ha habido una situación así compleja o ha habido aislamiento o ha habido tal vez casos positivos que ya se han recuperado? En lo que es el hogar, se fueron hisopando y se fueron aislando médicos de acuerdo a su situación epidemiológica. Por este caso no se hisopa así, más como antes que se hisopaba así al azar. De acuerdo a los protocolos que se tiene con esto, nosotros ya lo tuvimos, lo denunciamos, ya sabe el PAMI, saben todas las entidades, esto no por eso inclusive estamos hablando públicamente porque no queremos que haya ningún temor de nada, ¿no es cierto? Todo esto es lo que se debe hacer o lo que podemos hacer, no nosotros todos. Así que no se hisopa más porque si nosotros hisopamos y una persona da negativa, da digamos, una falsa sensación de seguridad, y no es así. Todas las personas hoy dentro de un hogar hay que considerarlos como de una casa, son como convivientes, ¿sí? Entonces, todas las personas estas tendrían que estar todas aisladas 14 días. Entonces lo mejor es hacer el aislamiento conjunto y le seguimos dando la mecánica, porque si no, ¿qué hacemos con el abuelo que está en un hogar de residencia porque no puede estar en su casa? Entonces es la forma, digamos, que tenemos de dar contención, se aísla a todos y sí se van hisopando las personas, sea personal o sea residente, que va presentando síntomas. Igual vamos haciendo un sistema que se llama de tamizaje, de al azar, vamos haciendo hisopados como para ir viendo la situación epidemiológica, pero no en masa, ¿sí? Y eso, digamos, estamos dentro de los protocolos y de las recomendaciones de la autoridad sanitaria, que es Región Sanitaria 1. ¿Estos abuelos cuándo se van a ser trasladados? Estamos terminando, digamos, la preparación de lo que es la higiene y llevar la logística. Así que entre este fin de semana y los primeros días de la semana próxima estaría en traslado. Porque primero son cosas, llevar las cosas lógicas del hogar, ¿sí? Y una vez que esté todo armadito allá, lo único que hay para que cuando llevemos los abuelos, lo que hagamos, se acomoden en sus habitaciones y no tengan más trastornos. Así que entre este fin de semana y los primeros días de la semana próxima lo estaríamos llevando, porque aparte los tenemos que llevar en la ambulancia, tenemos que hacer todos los preparativos y los cuidados del caso. ¿Cómo está la situación en el sector de internación de COVID-19 en el hospital? Bueno, hoy digamos que tendríamos que decir que estamos saturados, porque estamos al 100% de nuestra capacidad. En este momento hay 4 pacientes internados de nuestras 4 camas. Eso, al haber tenido durante 2 semanas la mayor parte del tiempo la ocupación máxima, nos hace pensar que en cualquier momento vamos a tener desborde. Por eso estamos tomando todas estas medidas. Hoy tenemos 4 pacientes que afortunadamente están bien, tenemos chance de un paciente que darlo de alta, otro paciente es del hogar, entonces va a pasar a la población del hogar, y hay otro paciente que podemos quizá externar, ¿sí? Pero hoy, en este momento, si yo tuviese que internar a alguien, tendríamos que buscar una contingencia fuera del área de COVID. La situación, digamos, si bien hablas que ya hoy uno se va de alta, uno puede pensar que la situación fue bastante pasable en cuanto a la situación. Bueno, a ver, sí, por una cuestión de estuvieron internado, evidentemente alguna complicación hubo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy el criterio de internación de un paciente COVID es el requerimiento de oxígeno, nada más que eso. Lo que pasa es que hay otros pacientes que tienen otro tipo de patologías que quizá necesitan internación. No es por el COVID, pero al ser COVID positivos o sospechosos los tenemos que internar en área de confinamiento. Y esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Los pacientes hoy no son solamente COVID, tenemos otro tipo de pacientes. Pero si están dentro del grupo que tiene que estar aislado o son positivos, tienen que estar dentro de un área de confinamiento. Entonces, al tener nosotros un número de cama finito y estando en esta situación epidemiológica que nos encontramos, digamos que ya estamos saturados. Sirvió en su momento cuando no teníamos brote, para esperar como para inicio. Nuestra situación epidemiológica hoy
no permite tener tan poco número de camas, no teniendo la capacidad de derivación. Bueno, ahí se nos ha interrumpido la conexión con Rodrigo Benjamini. Importante el concepto que iba a decir el doctor Barca, que iba a hablar justamente de la situación epidemiológica, que en definitiva lo ha estado comentando, pero quería seguramente redondear este concepto. A ver si podemos retomar, Rodrigo, ahora. Ahí estamos, no sé si estás recibiendo bien la señal. Sí, ahora sí. Perfecto. Doctor, bueno, para redondear un poco sobre lo último que estaba hablando. Sí, digamos que lo que estábamos diciendo es que nuestra situación epidemiológica hoy no nos permite seguir manejándonos con el número de camas que habíamos armado en su inicio, y estamos viendo que podemos tener un aflujo de pacientes mayor. Por eso estamos tomando este tipo de medidas como para prever un número mayor. Vos decías que todos los casos hasta ahora activos corresponden a la ciudad cabecera, ya no hay en otro sector. Ahora, ¿va a cambiar en algo? ¿Va a haber nuevas medidas para, digamos, agudizar tal vez los cuidados, o los cuidados son los mismos y hay que ser más responsables? Lo que pasa es que de tomar medidas tenemos que tomar medidas de tipo policía nosotros. Hoy lo único que nos queda a nosotros, no sé si ya vieron todas las propagandas médicas, ya salimos de rodillas, ya no decimos lo que hay que hacer, ya estamos pidiendo por favor colaboren, ¿sí? ¿Por qué? Porque el personal sanitario está trabajando sin descanso desde que empezó la pandemia. No tenemos vacaciones, no tenemos licencias, trabajamos continuamente. Y ahora, digamos, como que se está intensificando el trabajo, y ahora es donde menos podemos aflojar o poder retomar esas licencias. En un lugar como es este partido, donde recién estamos hablando que el personal es muy finito, digamos como que peor, todo el personal acá está sobrecargado, las tareas médicas y de enfermería se duplicaron, entonces al duplicarse con el mismo personal se le duplicó el trabajo a la gente, así que lo que más necesitamos es que por favor la gente nos ayude y tenga conciencia de respetar todas las medidas que les hemos dicho. No se junten, no hay que tener reuniones con gente con la que no se convive, aunque sean familiares de que no se conviven. Si tenemos algún tipo de contacto, tiene que ser con las medidas de precaución, del tapaboca o barbijo, estar en espacios abiertos, no juntarse en lugares cerrados, tener ventilados los ambientes, lavarse las manos permanentemente. Es lo básico, no juntarse, no creer que porque no soy de la ciudad no me lo voy a agarrar, no creer porque yo trabajo en tal o cual lugar, nada. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el virus se nutre de las personas y se pasa de persona a persona. Entonces, si yo estoy con una persona al lado, tengo el riesgo de contraer el virus. Luego, no podemos volver atrás, y los arrepentimientos ya son tarde, y si nosotros no tenemos el recurso, no somos netamente culpables por no tener recursos, no podemos, nadie tiene todos los recursos, entonces tenemos que volver a apelar a la responsabilidad individual, ¿sí? Toda esa gente que dice que tiene miedo de que le pase algo a su abuelo, a su padre, a su hijo, por favor use ese miedo para tomar las medidas de precaución. No sirve de nada decir tengo miedo por tal o por cual y estoy charlando a 10 centímetros con alguien, o voy a festejar un cumpleaños con 40 personas. El miedo tiene que servir para ayudarnos, ¿sí? ¿Cómo le va? Buen día, Miguel Herrada, lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un eventual cambio de fase, ¿podría ayudar en algo? Mire, ahí estamos en otra disyuntiva. Digamos que hoy tenemos la gente que está muy cansada y agotada, estamos con los problemas económicos, entonces me parece a mí que los cambios de fase, como yo le dije en otras vueltas, es un fracaso social. Si nosotros tenemos que salir a prohibirle a la gente que haga cosas, es porque la gente no tiene la responsabilidad de tomar las medidas de precaución. Si se tomaran las medidas de precaución, no sería tan necesario un cambio de fase, si la gente hiciera lo que tuviese que hacer. Igual, esto no es una decisión, nosotros recomendamos, a nosotros sí nos gustaría que toda la gente estuviese en la casa, pero
Yo como médico les tengo que decir a todos: quédense en la casa, no salga nadie, y sí, salga la policía y no deje salir a nadie, porque de esa forma en 15, 20 días quizá no haya más casos. Pero soy una persona, vivo en sociedad y sé que eso no es posible, entonces tenemos que ir buscando, digamos, una amalgama entre lo político, lo social y lo médico. Claro, lo que pasa es que acá estamos hablando directamente de un desborde sanitario, o sea, no hablamos de prevención. Usted mismo está diciendo de que tenemos un desborde, que estamos colmada la capacidad de internación en el hospital, o sea, el panorama cambia sustancialmente de cuando recién se arrancó con la fase 5, podríamos decir. Sí, pero no significa que nosotros seamos una isla, estamos, digamos, acorde de lo que está pasando en el país. Todos los días es pico, todos los días récord, tanto de fallecimientos como de casos nuevos. Y pasa en otras ciudades cercanas y no van cambiando de fase. Quizá un cambio de fase podría ayudar a concientizar la gente. Hoy, ya digo, si bien hoy yo, como le dije, estamos colmados sin una capacidad llena, estamos haciendo crecer la capacidad de internación, no estaríamos en una situación desesperante, pero por supuesto que si no tomamos medidas y la gente no se cuida, la demanda va a ser infinita y no vamos a poder dar respuesta al 100% nunca si no tenemos una cantidad de casos controlados. El hecho de que nosotros podamos aumentar de acá a una semana el número de camas no significa que sean suficientes si no seguimos tratando de contener la cantidad de casos. Sí, escuchaba recién atentamente lo que decía el doctor y precisamente estamos todos en la misma sintonía. O sea, el análisis que se hace cada vez que uno tiene que tomar la decisión de la modificación del sistema de fases, no solamente juegan factores sanitarios, o factores referidos a la salud, sino que también juegan otros factores que hay que tener en cuenta, que podemos llegar a coincidir en que no sean prioritarios comparado con la salud, pero está el factor, como también lo decía un poco Rodrigo, la situación que actualmente vive la sociedad, de angustia, también juega y talla muy duro en el día a día de la gente. Entonces no es tomar a la ligera la decisión de bajar de fase, y aparte hay una sencilla y muy clara razón por la cual nadie te asegura un resultado favorable con el cambio de fase. Si uno tiene la posibilidad de analizar de la manera en la que se dan los contagios, y esto se deduce a partir de los cuestionarios, de las preguntas que se le hacen a las personas que después terminan siendo casos positivos de COVID, surge que ninguno lo hizo yendo a un restaurante, ninguno lo hizo yendo a comprar algo a un comercio no esencial, sino que en la gran mayoría de los casos es porque tuvo un contacto estrecho más relacionado con las relaciones sociales, es decir, porque se reunió la familia alrededor de la mesa un domingo o porque se juntaron un grupo de amigos. Así que lo único que haríamos con un retroceso de fase en este contexto, digo que esto es muy dinámico y en eso coincido con el doctor Barca, en este contexto un retroceso de fase no nos asegura absolutamente para nada un control del brote, sino que nos suma además un problema que ponele que sea menos importante, pero no deja de ser valorable también, que es la situación económica de algunos comercios que tendrían que cerrar, y ni hablar de la mayor angustia y mayor malestar que generaría en la sociedad una restricción más grande aún en los horarios y en su actividad del día a día. Bueno, en realidad yo me repito a lo que dice el doctor Barca respecto al escenario actual. O sea, todo lo que pueda aportar fíjate que ha ingresado el virus al hospital, o sea, al geriátrico del hospital, que uno piensa que sanitariamente esto es muy difícil de que ocurra, sin embargo ocurrió. Evidentemente, todo lo que se pueda aportar para que esto, más que nada, porque en algún momento se va por más que agreguemos camas, si vamos en este ritmo, uno piensa que esto se va a seguir incrementando. Bien, Miguel, en principio quiero dejar aclarada la situación de que aún el hecho de que haya ingresado al geriátrico del hospital, no podemos de ninguna manera cargar sobre el personal municipal que trabaja en el lugar, que le está poniendo el cuerpo y el alma a esto desde hace varios días,
y no nos olvidemos que estos son personas las que trabajan. Y ni siquiera podemos estar hablando de que se haya cometido un error, una falla, o tengamos que caer con todo el peso de la culpa sobre una persona por lo que pasó. Son cosas que pasan y ha pasado en la mayoría de los lugares. Lo que se hace en un lugar tan importante como un hospital es tomar la mayor cantidad de recaudos posibles, pero esto no deja de ser una enfermedad y lo tiene, y ya me meto con una cuestión demasiado técnica, lo tiene en su ADN la enfermedad, que desea prosperar y va a buscar nuevos huéspedes, y esto está activo y está ocurriendo en todo el mundo. Entonces, como decimos siempre, Torquín no es una isla, no es el único hospital donde ha ingresado, y de ninguna manera podemos decir que es el personal, que porque el personal no haya cumplido con lo que tenía que hacer. Así que seguimos en ese camino, en el de seguir cuidándonos. El doctor muy claramente explicaba cómo nos vamos a manejar a partir de ahora, cuidando a los pacientes, cuidando al personal municipal, porque en este momento es lo más importante que tenemos. ¿Y qué podemos hacer para cuidarlos? Suministrarles lugares donde puedan estar sin poner en riesgo a su familia. Ese trabajo se hizo producto de una planificación de manera conjunta en todos los integrantes del gabinete que intervienen en este tema, así que esto de hace rato se venía previendo, no improvisamos, pero sí tenemos que actuar en consecuencia, y eso es lo que hemos hecho a partir de las medidas que anunció el doctor Barca recién. No estamos hablando de culpables, Ezequiel, lo que estamos hablando es del escenario actual, que sea como sea, es lo que se nos presenta ante nosotros, y bueno, obviamente esto genera inquietud y preocupación en la comunidad. Sí, Miguel, totalmente de acuerdo con lo que decís. Lo que sí tenés como claro ejemplo, lo que pasó en la zona del AMBA, que estaba en fase 1, con absolutamente todos los comercios no esenciales cerrados, con todo el sector gastronómico cerrado, y no hizo otra cosa que seguir creciendo día a día los niveles de contagio. Así que queda en claro que no depende tanto de una cuestión de fase, sino de responsabilidad individual. ¿Qué hacemos nosotros día a día con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestras amistades? ¿Cómo interactuamos con ellos? Es lo que determina los contagios, y no quizás producto de un sistema de fases. El sistema de fases sirvió para darle tiempo, si se quiere, a todo el servicio, al sistema de salud, para estar preparado para algo que está pasando ahora. Ahora estamos en el momento del cual de hace varios meses atrás veníamos diciendo, y va a llegar el momento, estamos en el momento, así que no es momento, insisto, no digo que vos lo hayas dicho, Miguel, que no es un momento de culpables, ni de tomar medidas populistas, diría yo, y hasta demagógicas con retroceso de fase que no serían una garantía. Obviamente, al intendente seguramente no le va a temblar el pulso cuando quede demostrado y fehacientemente de que un cambio de fase sería parte de una solución. La decisión se tomará. Por ahora no está en carpeta, en el breve plazo, tomar ese tipo de medidas, y sí continuar trabajando como hasta ahora. Sobre esto que se habló recién de que entró al hogar. Lamentablemente nosotros no tenemos lugares cerrados, áreas cerradas donde tengamos un campus, entonces el personal y los pacientes circulen por un mismo medio. Entonces estas cosas nosotros las esperamos siempre, porque realmente el personal que asiste a los abuelos, como el personal que viven en una comunidad. Entonces, al estar en esta fase en la comunidad donde tenemos circulación del virus, realmente todos podemos cometer un pequeño error en el supermercado o en algún lugar, digamos, y traer el virus, y el personal de sanitario puede tener los mejores recaudos, pero vive con una familia y no puede estar pendiente de lo que hace por ahí su hijo. Entonces, realmente por eso el virus gana tantas batallas y lo tenemos tan diseminado, si es una pandemia, porque realmente es muy difícil poder dar una contención. Tendría que ser un régimen militar, digamos, extremo, como para decir, se enfermó y lo meten en un lugar encerrado y no sale más, y el que sale bajo percibimiento de armas. Entonces, por eso se va haciendo, y lo único que nos queda es el apelar a la responsabilidad personal, Como dijo Ezequiel recién,
Eso nosotros también lo vemos sanitariamente, porque fuimos blanco de posibles contaminación. Un médico, un enfermero, o sea, todo el mundo sabe que los querían echar de los departamentos y demás. Y nosotros trabajamos todos con los métodos de protección dentro del sistema sanitario, ¿sí? Así que la mayoría de los casos, ¿de dónde se da? De la reunión social. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Hoy, una reunión social, en algunos lugares donde en la fase le permite que haya un bar o que haya un restaurante, se siguen un montón de protocolos como se tienen que seguir en un hospital, donde no hay control, en lo personal y lo particular. Y ahí es donde tenemos la falla. Ahí es donde tenemos que trabajar y donde yo apelo a la población que por favor tome conciencia y se empiece a cuidar y empiece a desestimar las reuniones. Doctor, ¿qué pasa con los espacios verdes? Las buenas temperaturas que empiezan ahora a partir de septiembre, sabemos que hay arroyos, hay espacios verdes importantes dentro de la ciudad cabecera, en la ruta, en el cordón de lo que es toda la ruta 76, gente que está aprovechando en algunos casos a reunirse al aire libre, pero en esos lugares. ¿Esto se puede hacer igual? ¿Lo conveniente tal vez no hacerlo? Si de tener que hacer algo, yo prefiero eso. O sea, todos los virus respiratorios disminuyen el índice de contagiosidad en estas épocas porque se evitan los lugares cerrados y de confinamiento. Entonces, si nosotros vamos a salir grupo familiar a un espacio verde, fantástico. Si me cruzo con alguien que no es de mi grupo familiar y yo estoy en el espacio verde, aire libre, y uso mi tapaboca o barbijo, o estoy a 2 metros de la persona, no voy a tener inconveniente. Entonces, si es preferible el uso del espacio verde y el aire libre que un lugar confinado. Es mucho más difícil mantener el distanciamiento en una casa, por cuestiones de espacio, que en espacio verde. Entonces prefiero, si va el grupo familiar al arroyo, al balneario o a un parque, es mucho mejor, se va a sentir mejor la persona, todo esto del confinamiento, y si se encuentra con alguien, me encuentro con alguien, o aprovecho charlar con un amigo, que sea a 2 metros, con el tapaboca y barbijo. Por supuesto, no comparto el mate, tengo mi mate, y todo lo que uso tiene que ser mío, ¿sí? Entonces, si yo puedo charlar, puedo estar con un amigo, puedo compartir, se podría compartir un asado, si quisiera, y se tomara recaudo. No estoy diciendo que hay que hacer asados, porque ya sé que algo va a pasar, pero se podría, ¿sí? Se toma un mate, cada cual su mate, y se comparte. Aire libre, hágalo. ¿Qué pasa con el tema de los juegos? Porque muchas madres por ahí preguntan con el tema de los juegos en la plaza, en el parque lineal, que están esos juegos, no son juegos, en realidad son elementos para hacer gimnasia. ¿Eso se pueden utilizar? ¿Van a seguir habilitados? Bueno, eso debería tener una higiene, porque ahí sí que no podemos garantizar que no haya algún tipo de secreción que contamine, ¿sí? No podemos asegurar que el que estuvo adelante no estornudó, no tosió y no dejó contaminado el juego. Yo lo toco, y si me olvidé de lavarme las manos, me toqué la cara y me contagié. Si tenemos alguna persona que no hace absolutamente nada sin lavarse las manos, es muy probable que no se contagie. Pero si llevamos chicos, ¿cómo hacemos? Entonces, lo ideal sería no usar esas cosas. Aproveche el espacio verde, no use ese tipo de juegos, y si va a usar el juego, lamentablemente tiene que ser una mamá que capaz que la miran como raro, pero tendría que desinfectarlo, ir con un spray de alcohol y desinfectar todo el juego, pasarle un trapo y después, o sea, no es lo más práctico. Así que yo le tendría que desestimar el uso de juegos.